uno no tiene que esperar que un paro aún enorme genere al otro día una reacción del gobierno, pero sí podés mirar lo que ocurrió con la marcha de la universidad, que cambia los climas, que genera por lo menos otros climas, que da la idea de que alguien está jugando y alguien está accionando. Ya está el señor Pablo Ibáñez en Seguro La Habana. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué pases esto, Paula? Los bíceps de mi amigo. No, pará. Me gusta esa música igual. Sí. Porque le pone un poco de calma a este lunes que viene prendido fuego. Y hoy viniste con una remerita un poco provocativa. Bueno, perdón. Sácalo de ahí, tipo sacamos de ahí, serio. quiero hablar de otra. Vengo muy manija. Ustedes vienen qué? hablando de varias cosas. ¿Venías escuchando el programa? Sí, pero ¿Qué vengo muy opinas del manija tema? hace un par de días. ¿Hacemos un buen programa? Con un ruso. Un ruso que se llama Peter Turchin. Es un biólogo nacido en Rusia, criado en Estados Unidos, hijo de científicos. Nació y se crió hasta avanzada su infancia en esas ciudades que existían en la URSS, que eran ciudades armadas exclusivamente para científicos, que los metían ahí todos a desarrollar distintas especialidades e investigaciones. El tipo es biólogo. Primero hace toda una investigación con comunidades de insectos. Ajá. Y acaba de salir, traducido al español, un libro que se llama Final de Partida. Todavía no está muy instalado, por lo menos en los medios convencionales de la Argentina, o por lo menos yo no lo vi. Me está agarrando un miedo esto. Pero el tipo, la tesis del libro es que Estados Unidos está camino a una guerra civil. ¡Opa! Marida muy bien con una película que acaba de salir que se llama Civil War. Exacto. Marida que es muy una guerra bien. civil distópica en Estados Exactamente, Unidos. tiene el contexto. Pero ¿Qué hacemos con los dólares? Pará. A mí me preocupa eso. Pará. los dólares, porque después voy a ir al tema de las jubilaciones. Hace un proceso raro Turchin. Yo no soy especialista, no soy historiador, entonces lo leo como yo puedo leer las cosas, con mi prisma para tratar de entender los procesos. El tipo habla de algo que se llama cliodinámica, que es tratar de entender el comportamiento de las sociedades a partir de la acumulación de datos. Habla de macrodatos, la acumulación de muchísimos datos a lo largo de la historia. 10.000 años atrás, entonces, encontró o definió una especie de modelo. Sí, de cuándo está por estallar una guerra. Exactamente. ¿Y cuáles son los datos? Encontró 3 datos. A ver. Uno que tiene que ver con la pauperización de los sectores más vulnerables. Sí. Que en Estados Unidos se está pasando. Otro dato tiene que ver con el mega endeudamiento de los estados. Estados Unidos está hasta la mano. Y otro, que es el que a mí más me interesa, es lo que él habla de la superproducción o la sobreproducción de las élites. Cuando acumulan mucho las élites. No, cuando hay demasiados aspirantes al poder y los espacios de poder son pocos. Turchin, incluso, no sé si se dice Turchin o cómo se dice, yo lo digo así porque lo leí, no lo escuché. Perfecto. Cita incluso la Evita el musical y habla del juego de la silla. Ajá. En Evita el musical hay un episodio del sí. juego de la silla y él dice que con el tema de las élites ocurre al revés. Hay 10 sillas, no es que sacan una silla, siga habiendo 10 sillas. Pero en el juego de la silla empiezan 11 y van sacando de a una. Lo que está ocurriendo con la superabundancia de élites es que hay 10 sillas y había 20 aspirantes, 30 aspirantes, 50 aspirantes a tener esas sillas. Nunca alcanzan las sillas, no tenés que sacar ni siquiera una silla. Y eso lo que produce esencialmente es una insatisfacción. ¿Por qué? Porque en las élites... Que termina la toma de la Bastilla. Bueno, terminó la toma de la Bastilla, terminó la caída de los zares. Claro, los zares. Exacto. Estoy viendo una serie de los Termina- últimos zares tremenda. Perdón, estábamos hablando también de la Alemania pre-estallido, pre-Hitler. Pero voy a hacer todo este circuito Posterior a la para Primera Guerra terminar Mundial. en lo que es nuestra obsesión analítica, Sí. que es mi ley. Entonces uno dice, hay sectores pauperizados que están disconformes con el proceso porque la democracia no le dio soluciones en su vida diaria. Pero hay sectores medios, formados, Están capacitados, aspirando.
que lo que ocurre son los que están dentro del mapa de las élites que tienen espacios o en los negocios, porque la élite no es solo de poder político, sino también de poder económico y también incluso de poder conceptual, de opinión pública, de ser generadores de opinión pública. Y eso exactamente es uno de los elementos. Sí. Teóricamente ¿Del que uno ruso? puede tomar para extender. No, el ruso lo toma con Estados Unidos, pero yo lo te hace extrapolo pensar con la acá. Argentina para pensar que en buena medida eso puede ayudarnos a entender por qué hay sectores medios altos, que habitualmente se suele decir que solamente el argumento es el antiperonismo o el antikirchnerismo, que tengan esa aspiración, que hayan sentido que se formaron, que estudiaron, que pusieron guita para criar a sus hijos, tienen hijos sobrecapacitados que solo consiguen empleos precarios, de mala calidad. Eso es una insatisfacción. Ellos están jugando a ese juego de la silla, decís vos. Porque ahí sí cierro con Turchin, Sí. no quiero hacerme el experto en Turchin, habla de las élites. Cuando hay demasiados aspirantes en las élites, surge una contraélite, que lo que quiere hacer es romper el sistema para que esas élites caigan. ¿La contraélite vendría a ser Milei? La contraélite puede ser Milei, No sé, puede ser los sectores porque en realidad lo de que yo poder estoy que viendo están en torno a Milei. de Milei es que Milei está haciendo todo para favorecer a las élites de Sí, siempre. hay un concepto. Aunque igual está convencional. crujiendo adentro, porque vos tenés a la Unión Industrial que está diciendo, che, pero me está matando un poco la industria a mí también. Sí, ¿Qué hacemos? ¿Decimos o no decimos? Viste yo- que Lean Renut sacó el fin de semana una nota que dice que para adentro están discutiendo mucho, porque también está pasando esto que es muy fascista, que es que cualquiera que critica un poco se le corta la cabeza como lo que le pasó a Belocopit. Sí, Dentro de las élites. sí. Hay poco espacio para salir a Turchin discutir. hace una referencia más amplia de lo que es élite. No son acá los 20 poderosos de la Argentina. Habla de un sector que en Estados Unidos se le ubica con el 10% de la población, Claro, porque pone una claro. referencia de guita por un lado Sí. y de formación por el otro lado y de influencia Acá sería pública. la clase media alta. Claro. Acá sería Clase media alta. sector medio alto, aspiracional. Sí. Que paga una prepaga, que paga a los pibes al colegio, que los manda a una universidad privada y que después de hacer todo ese laburo Pretende cree que su seguir hijo ocupando pueda ese tener- espacio. Que su hijo pueda tener Sí. un espacio. Y el espacio ese es acotado. Entonces la producción, porque además... Lo está acotando Milei, el modelo Y cada vez económico de está más Milei cada vez acotado, más. ya viene, pero viene limitado por la lógica del capitalismo y ahora se acota más. Lo que digo, que las élites que plantea, porque yo lo proceso con Milei, que es cuando aparecen actores disruptivos, cuando aparecen actores que no estaban en el mapa, y cuando vos te pones a mirar el gobierno de Milei, vos decís, hay un montón de gente que de dónde salió. No es la gente que se repite, uno puede entender, y estoy haciendo una interpretación bastante laxa de Turchin, es un sector de poder o actores de poder que aspiraban al poder, que encontraron el mecanismo para desplazar a lo que ellos definen casta. Y la simplificación, por lo menos para cerrar ese capítulo, es: quiero sacar la casta para hacer yo la casta. Porque la lógica en definitiva es esa: tenés una élite formada, política, con aspiraciones de poder, que no tenía lugar porque esos lugares ya estaban tomados por una casta histórica que venía incluso siendo circular. Cierro con una anécdota que te suelen decir dirigentes de los dos grandes espacios, del PRO y del peronismo. Antes conocían al dirigente del PRO, conocían al funcionario del PRO, porque en algún momento habían hablado, habían competido, habían convivido en el distrito o en la provincia. Entonces, un lado estaba el otro, del lado del mostrador, vos lo ibas a ver y a veces cambiaba y se daba vuelta la taba. Ahora eso medio que está un poco roto, porque aparecen o irrumpen otros actores Claro. que aún con marca de casta como los Menem eran absolutamente periféricos. Claro, como un Martín absolutamente, Menem. Martín Menem era un personaje absolutamente Y periférico. te agrego los pocos que tenían alguna trayectoria política, como de la Torre, como en algunos, están inmovilizados en el gobierno. Están inmovilizados y hay algunos que suele ocurrir, salvo casos específicos que tampoco le dan demasiado juego. Me quedé con esto porque hace un par de días que lo vengo... Me gusta este Ibáñez más profundo por fuera de la rosca específica. porque es la forma, porque me encontré con con Turchin Y justo veníamos hablando de eso nosotros. No, porque me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver con tratar de entender, porque claramente estamos en una fase. más allá
de que se asuma que ocurrió y que está ocurriendo, también hay una lógica de tratar de entender por qué ocurrió, qué es lo que ocurrió y cómo sigue. Sí. Y ahí, si querés, hago una digresión con lo de Milei en la BBC, que hay una falacia de Milei. Vos mencionaste varias, pero hay una falacia específica de Milei que tiene que ver con la medición de la jubilación. Porque lo que hace Milei es medir la jubilación con dólar blue. Sí, entonces dice, explícame. eran $130.000, 130.000 pesos la jubilación al final del mandato de Massa, el dólar blue valía 1.200, estaba casi en $100. Sí. Ahora el dólar blue bajó a 1.050 y la jubilación hasta ahora es 230.000. Entonces hace la cuenta y dice... Mira, que ahora son $200. Sí, él dice 230, exagera, digamos, pero 220. Sí. Aplica eso. Pero primero que el dólar blue es una referencia lógica por un lado, pero irreal por el otro, porque no funciona ahí. Y él podría haber aplicado otro registro, porque Milei es muy de la famosa historia de la canasta de moneda. Cuando habla de canasta de moneda, que vos podés pagar en lo que querés. Sí. ¿Viste? Cuando él dice, basta de pesos, si vos querés pagar en criptomoneda, pagás en criptomoneda, si querés pagar, como decía Mondino, en vacas, pagás en vacas, si querés pagar en litro de kilo de lechuga o en hora de radio, pagás una especie de trueque general. Si vos, si aplicás la misma lógica de Milei, y si querés leer las jubilaciones según el combustible, en diciembre, con una jubilación, comprabas 413 litros de nafta común y hoy compras 270. Bueno, lo que decíamos, se dolarizaron los precios de todo. Por eso digo que es una trampa, es una falacia. Hace una cuenta correcta con una interpretación falaz. Sí. Y si vas al otro número, el del $10 más cercano, que es el asado. Sí. Con la jubilación de diciembre, un jubilado, la jubilación básica se compraba 41 kilos de asado y con la jubilación de ahora se compra 31. Igual. Entonces, como muchas veces, como tiene que ver con los datos... El poder adquisitivo se asegura. Exactamente, aumentó la inflación. ¿Cómo llega el número de que ahora serían $10? ¿Esa la tenés o no? No, porque él hace la tesis de que de la inflación del 15.000%. Un proceso del 15.000% y eso iba a derivar en que hoy estuvieses cobrando una jubilación equivalente a los $10. Como todo, desde aquel número de los 15.000, 17.000 de inflación, que antes había dicho que eran 25.000, es una construcción dogmática, imaginaria y... sobre todo de relato, decir, te estoy salvando de la tragedia. Puedo hacer una pregunta, quizás no tener la respuesta y no tiene. Como suele ocurrir. ¿Por qué Massa no pudo capitalizar viste que Massa en un momento llegó para evitar esa hiperinflación cuando se fue Guzmán? ¿Por qué Massa no la pudo capitalizar? Y sí parece Milei poder capitalizar esa supuesta evitar ese 17.000% de inflación. ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, es como la gran pregunta respecto a por qué hay sectores que son consecuentes con las decisiones y las políticas de Milei y no lo eran con Sergio Massa. Uno podría imaginar que los comportamientos pragmáticos que ahora suele tener Milei con prepagas, por ejemplo, con la decisión de postergar los aumentos de tarifas, tiene que ver con esa lógica. Ese es el mundo. El mundo es donde los actores intervienen y pujan y cuando pueden sacar la mayor rentabilidad, la sacan, indistintamente del episodio Velocopit. Que el episodio Velocopit tiene una lógica particular porque es una guerra... personal. No, es una guerra que tiene que ver con sectores de poder, sectores que en algún momento yo te conté. Mario Lugones, que es como el jefe del segmento salud del gobierno, más allá de que no es el ministro, que es ruso, y algunos socios, entre ellos Barrio Nuevo, que por ejemplo la prepaga del sanatorio Güemes no está incorporada entre las prepagas que tienen el tope. Pero vos estás hablando de una interna, y yo lo que creo también es que además de haber esa interna de fondo, hay una retórica.
que es la mileísta, Sí. la libertaria, que tiene que ver con estar falseando todo el tiempo los datos, con estar corriendo el arco, con, por ejemplo, agarrar y demonizar a uno, con inventar una Entonces acá vuelvo a lo que decía el Pitu. ¿Cómo es que a ellos les sirve haber inventado una inflación delirante que dicen haber evitado? Y a Massa no le sirvió eso. Bueno, Yo creo que tiene que ver con toda la retórica de la época, que es algo muy peligroso. Sí, y yo posiblemente dándole la derecha a esa construcción de sentido, posiblemente tienen el beneficio de ser algo novedoso. ¿Sí? Juegan con eso, digamos, Sí. el margen de error, porque alguien podría decir, Massa me dijo ya en 2 o 3 ocasiones que iba a hacer cosas que no pudo hacer o que no hizo, Sí. o que terminó no haciendo. Entonces hay un fenómeno que tiene que ver desde la opinión pública, que tiene que ver con la construcción de credibilidad. Te pongo 2 datos más, porque hay una consultora que se llama Casa 3, que es de Mora Josami, que trabajó mucho tiempo con lo que tenía que ver con la comunicación de Marcos Peña y de Mauricio Macri, y hace un registro de que empieza a aumentar. 2 registros me parece A ver. interesante. Uno tiene que ver con que hay un 50% en abril, según el estudio de abril, que cree que está bajando la inflación. Pero hay una diferencia notable entre los sectores altos y los sectores bajos. El 60% de los sectores altos cree que está bajando. Eso solo ocurre en el 40% de los sectores bajos. ¿Qué tiene que ver? Eso es la billetera. Cuando vos tenés resto, en todo caso, para creer que está bajando, porque te habías achicado algo y podés administrar, pero te sigue teniendo. El que cree que no está bajando es porque sigue sin alcanzarle la guita para completar el mes. Y el otro dato que si lo cruzás es interesante leerlo, es que está creciendo cada vez más el porcentaje, al menos de consultados, que no están dispuestos a pagar tarifas más caras, aunque eso tenga Sí. como contraprestación que mejore la economía integral. Es decir, sería como una especie de sacrificio. Es decir, yo me banco pagar más cara las tarifas si esto sirve para, diría uno, arreglar la macro. Sí, que es todo el discurso de Milei del sacrificio actual. Pero eso está hasta ahí creciendo. nomás. No, eso está creciendo. Desde enero hasta ahora creció casi 10 puntos y ocurre algo también. Eso de yo no me quiero sacrificar. Claro, como diciendo, no, todo bien, arreglar la macro, Sí. pero yo no quiero pagar tarifas más caras. Lo que explica, y lo ato también con el tema del porcentaje, lo que explica por qué en un giro pragmático el gobierno empieza a demorar el aumento de tarifas, Sí. sobre todo en lo que tiene que ver con subsidio, porque empezás a pegarle tiros en el pie a tus propios votantes, porque 1 de cada 3 votantes de Milei en la general, del 30% de la general, No quiere viene pagar que más se dice, tarifas. no vino a arreglar la macro, pero eso sería como diciendo, la tarifa mía no es la casta, Eso hermano. no es casta. Claro, eso no es casta. Claramente. Yo notaría que el cambio de rumbo del gobierno empieza justamente cuando empiezan a pensar en 2025. ¿No te parece coincidente? Cuando Karina empieza con esa depuración de pensar en el 2025, quiénes sí, quiénes no, también hay un giro en lo económico, en decir, bueno, retrasemos esto, como que empiezan a contemplar las consecuencias de los actos electoralmente pensando en el 2025. ¿Puede ser o no? Sí, aparece como una especie de disputa entre los caputos sobre la velocidad de la acción Ajá. económica. ¿Entre los caputos? Claro. Ah, porque Santi es el que está ahí. Porque Santiago es el que está como Y el otro que tiene que conseguir aplicando los la dólares. lógica de, hagamos giro pragmático, moderemos, negociamos. De hecho, Sí. Milei empezó a negociar de manera reservada muy intensamente, con cuestiones que hace un mes y medio parecían imposibles. ¿Sobre qué estás hablando? Bueno, por ejemplo, está prometiendo obras públicas para el segundo semestre. Ajá. Es Pero una por promesa abajo. imaginaria. No, A los totalmente. gobernadores. Bueno, esto de la obra pública, que hay un caso testigo que es Misiones, fue Francos con Lule Menem en avión a verlo a Rovira, que no es el gobernador. Sí. Le prometieron que iba a haber 20.000 millones de obras públicas en la segunda parte de este año. Y además le hicieron una promesa que tiene que ver con lo que dice Pitu, de no vamos a hacer entrismo electoral, no nos vamos a meterte en la provincia a romperte las pelotas. Para los gobernadores Es un montón. es oro en polvo.
hacé lo que quieras allá, pero no me vengas a inflar un candidato acá que posiblemente dentro de 2 años me tenga corriendo o gastando plata para sacarlo las sillas del de juego. la casta. Claro. Ahora, eso está ocurriendo con varios gobernadores. Esa es la negociación con varios gobernadores. Eso es lo que está charlando, eso es lo que está ofreciendo y tiene que ver con un pragmatismo o con un realismo. Porque yo creo que la pregunta de fondo, teniendo en cuenta que a Milei le costó 5 meses sacar una ley positiva en diputados, es si Milei se banca una derrota. Si Milei se banca efectivamente que el Senado le voltee la ley bases o se la modifique y se la devuelva y ponga otra vez la discusión en diputados. Son 2 dimensiones No es muy distintas. tolerante ni a la contradicción ¿Y ni a cómo la sería derrota. no bancársela? Claro, si porque para digo- él con el principio de revelación le sirve todo. Sí, está bien, pero lo que quiero decir que en este caso lo que él hizo fue ceder. Y ceder mucho. Para poder sacar la parte Para de que la ley esto que se- avance, sí. para poder tener el procedimiento de una ley bases. ¿Qué ocurre en su lógica mental de alguien que no quería ceder, que concede Ya está. la validación a ustedes para negociar? Si yo negocio y no me da resultados, si yo accedo como accedí con la ley bases en diputados a modificar el renglón del yacimiento de Río Turbio, que antes lo privatizaba Sí. y ahora lo puse en una especie de semi-privatización, hice esa concesión que conceptualmente va en contra de mis principios. Ujú. Si haces concesiones y eso no te da una contraprestación, Que sería la sanción ¿cuál es el, completa de la ley. claro, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo se comportaría Milei ante una derrota de ese tipo? Una pregunta, ¿es estratégico o es casualidad que cada vez que se esté negociando algo importante Milei viaje? No, yo ahí compro una tesis de un amigo que dice que Milei trabaja muy bien en la construcción de su propia marca. Que es Iván Jagroski. Claro. Iván dice que Milei trabaja muy bien en instalar. No tiene ningún sentido. No la que marca Milei- argentina, más la marca No Milei. tiene ningún sentido que Milei haya viajado a abrazarse con Trump. No tiene ningún sentido que vaya ahora al Sí, a una centro conferencia. Milei, que no, Lo no que tiene sentido que sí, vaya sí. a verse con la Pero- ultraderecha española. No pero tiene no- ningún sentido práctico. Lo llamativo es que lo hace en un momento en donde se está discutiendo para su gobierno algo central, que es la ley base. Sí, pero... Y pero él ahí no se es el mete. que negocia. Él accede, él concede el marco general, pero no sabe, no está al detalle de lo que se está resolviendo en la línea. Por eso digo, lo que puede ocurrir, que él haya dicho, negocien lo que tengan que negociar, y si no sale la ley, ni sé qué negociaron, pero el resultado, digamos, bilardistas... ¿Puede no salir la ley bases en el Senado? La elección está muy ajustada. Cuando ocurren estas cosas, Sí. yo tiendo a creer que en realidad los gobiernos, los oficialismos, estos oficialismos tienen más capacidad para ganar las disputas de votos que las oposiciones, porque las oposiciones te pueden vender casi una épica política de decir resistite a esta ley que considero que es una aberración. Ujú. Ese es el atractivo. Cuando uno de los operadores del peronismo se sienta con Lucila Krexel de Neuquén, o se sienta con Vidal, el gobernador de Santa Cruz, que es determinante Sí. en esta discusión porque tiene 2 votos, ¿qué le está ofreciendo? Le está ofreciendo formar parte de la resistencia. Vení y ponete en la trinchera a aguantar el avance de esto. Ujú. Cuando se sienta con Francos, o con Santiago Caputo, o con Lula Menem, hay otros elementos que tienen que ver con la función específica de un gobernador. O te trato de resolver una adenda para las represas chinas, o te prometo obras de 20.000 millones de obras para la segunda parte del año, o te prometo que no me voy a meter a hacer quilombo electoral en tu provincia el año que viene. Entonces, ahí tenés, en el juego de los atractivos, tenés 2 tentaciones muy distintas. Sí. Por eso hay como un argumento que dice... Hay unas después- que son más cortoplacistas. Total. Y hay otras que son más de largo plazo. A ver, si yo me voy a subir a este proyecto económico, Claro. porque ponerle los votos a mi ley es
Es conceder eso. Por eso acá hay un juego de concesiones. Y el cortoplacista es bueno, me vas a dar la plata para la obra esta que necesito acá, que no te metas en mi proyecto político de no sé qué. Sí, que cuando uno lo entiende con los tipos que tienen poder territorial. Sí. Eso es lo más importante. Es sobre en polvo. Sí, bueno, Totó, mientras no sea sobre un cementerio, porque después de que te va a servir reelegir en tu provincia. Si tenés tu quintita ahí más o menos acomodada y está ya todo, tu quintita te la vas a meter. No hay forma. No de sol, hecho, ¿no? si querés, podés hacer otra proyección sobre eso mismo que tiene que ver con el comportamiento del peronismo. Sí. Y básicamente con lo que está ocurriendo en torno a Axel. Esta idea de si Axel tiene que emerger ya rápidamente o tratar de emerger como un referente nacional o no. Y se instala esa discusión. Hay que esperar para mí. Bueno, para mí hay que esperar. Se dio esa discusión. Bueno, este fin de semana se empezó a dar exactamente esa discusión, ¿no? Y la lógica de un sector muy importante del mundo Axel es, muchachos, sí, la prioridad es ser gobernador. Claro. Si no hay gobernación, no hay nada. No hay nada. La frase que me decía alguien era la típica: no te vas a almorzar la cena. Y sí. Todavía no estás atravesando 5 meses de gobierno en una condición muy incierta que tiene que ver con eso. ¿Cuál es la lógica Pero de hay lo que algunos alfiles del axelismo que están jugando con otra profundidad, con otra velocidad, que se nota que están instalando, que tienen para mí también una lógica política, que es sus situaciones también. Aquellos que están empujando y acelerando, también hay que poner dentro del análisis su situación personal. Hay situaciones personales, hay necesidades y conflictos acumulados, pero también hay una lógica política que para mí tiene un componente. Que si vos venís de un sistema de poder, si querés, en una lógica electoral, fracasó, porque terminó perdiendo y requiere un recambio, un movimiento, ese debate lo tenés que dar con tiempo, porque no es que vos te sentás en mayo del año que viene y decís, che, muchacho, vamos a discutir esto, porque hay un statu quo instalado en el propio sistema de poder del peronismo que tiene mayor capacidad de fuego que los otros actores. Cuando vos ves claramente quién es el que está tensionando, en este caso, personifiquemos en el Cuervo para expresar a un sector, pero también se puede poner ahí a Ferraresi, también se puede poner ahí a Seco, también se puede poner ahí a Carly Bianco, también se puede poner ahí a la mesa de Ensenada y todo eso. Ampliada porque empieza a jugar un poco más la cuestión territorial. Me parece que también está como mediado por esas cosas. La lógica sería que no se lo embarre a Axel en una batalla que por ahora parece prematura, pero que la discusión se tiene que dar. La discusión se tiene que generar, porque si vos querés romper o al menos el sistema, tenés que dar la discusión para romper el sistema. Yo voy a retomar unas palabras. Puede ser inoportuna, ¿no? Sí, yo voy a retomar. Una discusión inoportuna. Voy a retomar una conclusión de alguien, de un pensador contemporáneo como Fede Vázquez, en donde la discusión del peronismo está clara, me parece, la que se va a dar de acá en adelante. Si el peronismo va a ser parte de el engranaje de poder como fue en los 90, o va a ser un espacio que dispute poder y que reivindique la ampliación de derechos. Y ahí está la discusión. Esta discusión es a través de la PASO. Eso es a la PASO. Pero el tema es que esta discusión no es de fondo. No. Es una discusión de liderazgo. Bueno, pero es una discusión de liderazgo, porque el liderazgo y esa también es la que cae muy mal para afuera. Está bien, pero lo que puede ocurrir es que la discusión del liderazgo también defina, o sea, esencial para definir la táctica. Entonces, alguien tiene que definir cómo jugás ante esta situación determinada. Si sos parte del engranaje, o sos parte de la disputa. O hasta cuestiones más tácticas, no tan estratégicas, de definir cómo nos movemos, qué hacemos con el paro. ¿Qué hacemos con el DNU? ¿Cómo vamos a votar en el Senado? Hay un montón de comportamientos que tienen que ver con eso. Y estás en un sistema desordenado, más allá de que se pueda reconocer a Cristina como una referente, sí hay un sistema desordenado, evidentemente, que tiene comportamientos atomizados y bastante silvestres en muchos aspectos. Que hasta ahora no se revelaron tanto en los momentos más clave como las votaciones distintas que hubo en el Congreso. No, salvo casos muy particulares como los tucumanos. Sí, y ahora pareciera que... Sí, es cierto que Unión por la Patria se mantuvo bastante cohesionada en lo que es gobernadores, legisladores
y también CGT. Sí. Por eso creo que cuando pregunto lo que viene hacia adelante y los escenarios de derrota, también hay que mirar qué pasa con el paro. También hay que mirar qué pasa con el paro de... ¿Qué mirarías? el 9 de mayo. Con esto tenemos que cerrar. No, para ver el comportamiento del gobierno Sí. ante una medida que va a tener características distintas al paro anterior, que tuvo 12 horas, Sí. Esta va a ser un paro, general. paro general sin movilización, y que es un gran interrogante, porque es una herramienta Del siglo XX. que es de otro siglo. Bueno, señor, son las que conocemos. Sí. No, pero no lo digo como objeción, digo que no sabés Sí. cómo va a impactar, cuál va a ser efectivamente el comportamiento del paro, porque también un paro donde vos tenés el 50% de los trabajadores fuera del sistema Sí, el tema legal. es ahí el transporte. El tema Sí. del transporte. Sí. Si ahí no hay transporte, Tenemos que ir cerrando. ¿Podemos Ya está. cerrar la idea? Digo que el paro, uno no tiene que esperar que un paro aún enorme genere al otro día una reacción del gobierno, pero sí podés mirar lo que ocurrió con la marcha Sí. de la universidad, que cambia los climas, que genera por lo menos otros climas, que da la idea de que alguien está jugando y alguien está accionando, porque por lo menos supone Y las respuestas un no son gran karma. inmediatas. Las respuestas, las reacciones no son inmediatas, es Menos una las carrera, sociales, ¿no? es una maratón, Sí. seguramente en eso, pero ahí sí tiene que ver la lógica de la discusión de los liderazgos en el peronismo para ordenar cómo se corre esa maratón. Pablo Toto Ibáñez, hasta el lunes que viene, Nos señor. vemos.